Gente, vamos a reaccionar a este video que Marcela Pagano, en plena sesión de diputados, apuntó contra todos los negociados libertarios con esta nueva ley que están proponiendo. Vean el video completo, después comenten qué les pareció. Dejan al ahorrista, no con una moneda que se degrada mes a mes con la inflación mentirosa, que por eso les renunció Marco Lavagna, porque miente con el INDEC. ¿Quieren atornillarlo a Bausili? ¿Se dieron cuenta que entonces era un negocio? No había que sacar al Banco Central, no era una estafa, era un negocio. Atornillarlo porque tienen miedo de que en las próximas elecciones les peguen una paliza y quieren perpetuar a Bausili, el garante de los negocios de la casta. La palabra, diputada Pagano. Presidente, hace 91 años nacía el Banco Central y por este recinto vimos pasar todas las reformas de la Carta Orgánica. La de nacionalización, la de la convertibilidad, la de la emisión. Todas, puedo estar de acuerdo o no, pero debo reconocer que se defendieron con vehemencia, con convicción por sus creadores. Esta es la primera modificación de una Carta Orgánica del Banco Central que se defiende con amnesia. Y hay que avisarle a la Organización Mundial de la Salud que parece ser que la amnesia en Argentina y en este recinto se propaga como un virus por allá, un virus que se contagia con asfalto, pero ya no más, porque los descubrimos. Y como está denunciado en la justicia, ahora no pueden ir por ese carril. Algunos van a tener que dar explicaciones, Pero miren qué hallazgo en esta sesión. Se canjea esta reforma, que es la matriz financiera de la Argentina, por capitales nacionales. La capital nacional del cerdo negro, el rosado no. La capital nacional de la natación en aguas frías. El que nada en agua caliente siga participando. Todo un hallazgo de la geopolítica, seguramente un invento de Rufus, un pensador que va a quedar en la historia, seguramente de la política argentina. Vaya, uno a ver las cosas que descubre en este recinto, pero como la amnesia es contagiosa, yo les quiero hablar de lo que consta en los archivos, que es a lo que me dediqué incluso antes de venir acá y asumir el mandato como diputada nacional. Consta que el candidato dijo, hoy presidente, en campaña, que el Banco Central era una estafa. Consta que juró dinamitarlo. Consta que demolió a mazazos una maqueta del Banco Central sobre un escenario. Consta que ya electo, su oficina comunicó que el cierre era definitivo e innegociable. El presidente del Banco Central asumía con el mandato de cerrarlo y miren dónde estamos ahora. Yo no lo puedo creer, porque lo que no consta es una explicación de a dónde vamos a ir en esta sesión. ¿Cómo es que un presidente cambia y el león que rugía, que con la pata iba a estropear el Banco Central para siempre, hoy se convirtió en un pichicho de la casta, en un perrito guardián de la puerta del Banco Central? Insólito nuestro país. Por eso hay que tener memoria para los que tienen amnesia a cambio de votos. La motosierra sí llegó, claro, para los jubilados, discapacitados, pensionados, universitarios. Ahora, las fuerzas del cielo no pudieron con Reconquista 266, ¿Cómo les cuesta? Pero vamos a hablar de por qué este gobierno está teniendo los logros que tienen. Porque hay que reconocerle un logro a Milei. Lo digo a mis compañeros de aquel lado. Logró lo que ningún gobierno, que en 91 años un anarcocapitalista blinde al Banco Central. Eso sí que es historia. Y la contradicción no es lo más importante, porque lo que más me preocupa es el rumbo. ¿A dónde vamos? Nos presentan como reforma novedosa, la más novedosa en 91 años, una reforma que nos propone mirar 34 años para atrás. Mira vos, nos venden una máquina del tiempo, pero nos la venden como si fuese un cohete del futuro. Y es un poema, es un innovador que pide permiso para volver al pasado. Ahora, un Banco Central moderno no mira 1992, muchachos, mira 2050. No hay que irse muy lejos. Pídanle a Dorni que les preste plata para ir en un viaje privado, en un vuelo privado, a Uruguay, crucen el charco y miren lo que hacen en el país vecino. Hay algunos que aprendieron de lo que pasó en la crisis del 2008, saben que la estabilidad financiera se tiene que propagar con reglas claras. Entonces no me vengan a decir que esto es una reforma. Porque una reforma tendría que constar acá que el Banco Central tiene que rendir cuentas en una institución como esta, no en cadena nacional obligada por el Fondo Monetario, editada porque no les permiten a los periodistas preguntar lo que quieren. Entonces, protejan al ahorrista,
no con una moneda que se degrada mes a mes con la inflación mentirosa, que por eso les renunció Marco Lavagna, porque miente con el INDEC. Preocupa muchísimo. ¿Quieren atornillarlo a Bausili? ¿Se dieron cuenta que entonces era un negocio? No había que sacar al Banco Central, no era una estafa, era un negocio. Atornillarlo porque tienen miedo de que en las próximas elecciones les peguen una paliza y quieren perpetuar a Bausili, el garante de los negocios de la casta. Pues no lo voy a permitir de esta banca, quiero que conste lo que están haciendo. Y a los socios que permiten que esto salga. No acompaño, por supuesto, esta reforma, porque no lo es. Porque yo no voy a proponer que se defienda el pasado más nefasto de nuestra historia financiera. Tampoco defiendo la emisión descontrolada, pero esto no es el futuro. Esto es volver a lo peor de nuestra historia. Gracias, señor presidente. Diputado del Caño. Bueno, este proyecto, presidente, usted no va a poder sostener el valor de una moneda si destruye el aparato productivo, si destruye los ingresos de la clase trabajadora, si entrega los bienes comunes naturales. Digo, la decadencia de una economía en general, bueno, va a hacer que esa moneda pierda valor. Y si no, ¿por qué, por ejemplo, la economía norteamericana, que está en un declive relativo, a pesar de ser la principal potencia internacional a nivel mundial, el dólar pierde fuerza en términos relativos, por ejemplo, a otras monedas de otras potencias? Y bueno, tiene que ver con eso, presidente. Entonces, de ninguna manera esto va a preservar el valor de la moneda. Y además que con el ajuste más grande de la historia tenemos una inflación todavía tenemos una inflación enorme, de casi el 35% según lo que dice el INDEC, ¿no? Según lo que dice el INDEC, que no actualizaron las ponderaciones. Entonces, presidente, directamente esto es gravísimo lo que se está planteando acá, y además están permitiendo que se plantee que el presidente del Banco Central, para poder removerlo, se van a necesitar 2/3. O sea, una mayoría simple impone una mayoría agravada de 2/3 para remover al presidente del Banco Central. Eso además va a tener cuestionamientos por inconstitucionalidad. Ya lo plantearon otras diputadas y otros diputados. Entonces, yo quiero decir, presidente, que acá lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo el sistema bancario deja de ser esta usura que hoy sufren millones de personas y está bajo la gestión, el control de los trabajadores en función de las necesidades sociales, ¿no? Por supuesto, primero resolviendo y que paguen los usureros esta catástrofe que hay, ¿no? Que paguen ellos por esa usura que hicieron, pero después hay que nacionalizar el sistema bancario para poder dar créditos baratos para el acceso a la vivienda. Lo que pasó hoy del anuncio de Caputo es un escándalo, presidente. Le van a meter la mano al Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES después de destruir las jubilaciones y de quitar la moratoria jubilatoria, elevando la edad jubilatoria a las mujeres, para fondear a los bancos. ¿Pero cómo? ¿No era una cuestión entre privados, presidente? ¿No era una cuestión entre privados? O sea, el gobierno va a fondear a los bancos para que den poquísimos créditos para 18.000 soluciones habitacionales, dijo el ministro, ¿no? Y generar una ilusión en muchísima gente, por supuesto, pero lamentablemente la mayoría no puede llegar a un ingreso familiar de 3.600.000, 700.000 pesos como se plantea, pero entonces acá le van a meter la mano en los recursos de los jubilados. ¿Pero cómo? Los bancos tendrían que cumplir el rol de los bancos. No, acá lo que van a hacer es garantizarle el negocio. O sea, el Estado le garantiza el negocio a los bancos, pero a los que estafaron los bancos y la fintech dice, bueno, que se la arreglen. En realidad dijo barbaridades como que se compraron televisores, gente que no puede pagar hace un año, pero el presidente dice que se endeudaron para comprar un televisor para ver el Mundial. La gente no llega a fin. Inclusive si se compraron un televisor para ver el Mundial, ¿qué problema hay, presidente? ¿Usted no quiere que la clase trabajadora vea el Mundial? No, por supuesto que no. No le gusta. Vamos terminando, sí, diputado. No le gusta el cartel de Malvinas. Acá está, presidente. No le gustaba el cartel de Malvinas. Mire, sí, las Malvinas son argentinas, por supuesto. No le gustaba que habláramos de los endeudados. Hablamos de los endeudados y vamos a hacer de todo. Por eso la movilización que estamos preparando para el día 19 con decenas, centenares de organizaciones, la marcha de la bronca por una huelga general para terminar con este gobierno de represores, hambriadores y que está entregando todo. Así como dijimos, las tierras también son argentinas. Bueno, todos los recursos del Banco Central también. ¿Cómo puede ser que ahora se empeña todo? Todo, y pueden venir y hacerte como hacen los buitres, los grieses, y decir, bueno, te hacen un juicio porque acá
existe la prórroga de jurisdicción, o sea que tribunales extranjeros van a decir, bueno, no me pagás, voy en contra de los activos del Banco Central directamente. Es un escándalo. ¿Por qué? Porque el gobierno se quedó sin dólares, no tiene acceso al mercado externo, sube el riesgo país, todo este plan económico del ajuste más grande de la historia hace agua por todos lados, pierde apoyo en las encuestas, crece el rechazo y entonces dice, ¿qué hacemos? Y bueno, rifemos el Banco Central, quisimos rifar las tierras, no pudimos, rifemos el Banco Central a ver si conseguimos crédito para pagar la deuda. Se ha pasado 3 minutos, por favor. Bueno, por eso, presidente, finalice, por favor. termino. El Frente de Izquierda de nuestro partido, el PTS, planteamos un conjunto de medidas para nacionalizar el sistema bancario, para desconocer la deuda usuraria, que como dijeron mis compañeros, una deuda que se contrajo también nuevamente con el gobierno de Macri, que fue reconocida por el gobierno de Alberto Fernández en una espiral de sometimiento que seguimos y se ha profundizado ahora. Por eso hay que tomar medidas de conjunto a favor de las grandes mayorías trabajadoras. Muchas gracias, presidente. Gente, bueno, gracias por ver el video hasta acá, les agradezco mucho, como les digo siempre, no hace falta que miren esta parte, es para los que se quedan después del video y quieren debatir o charlar en los comentarios después con nosotros. Hay unos pocos en el chat que decían que nunca mostré la placa, la tengo por acá. Esto obviamente también es gracias a ustedes. Gracias por el apoyo que le dan al canal, por suscribirse, cuando le dan me gusta, todo gracias a ustedes, así que bueno, les agradezco obviamente. Después, bueno, quería usar esta parte del video también para debatir una cosa que veo que hay algunos a veces que se quejan de que exagero con los títulos, que pongo cosas que no dicen. Yo obviamente trato de nunca mentirles, pero obviamente con el tiempo en YouTube y todo te vas dando cuenta que es el lenguaje un poco de las redes, lo que llaman el clickbait. Y bueno, eso es muy necesario también porque si no muchos de ustedes no entran. Por ahí los 2 o 3 que se quejan de que exageré el título o lo que sea, la realidad es que quizá entran si pongo que debatieron ideas en el título en vez de poner que cruzó a tal o lo que sea, pero la realidad es que hay un montón después que no entran y te lo muestran las estadísticas de YouTube, y la realidad es que lo que uno busca es que se difunda la palabra, que llegue a más vistas. Entonces un poco hay que adecuarse a las reglas del juego. La realidad es que son esas. Yo trato de no insultar, poner palabras groseras, de mantener un cierto límite, no como hacen muchas cuentas de libertario o algunas incluso peronistas y eso, que insultan mucho en las miniaturas, exageran por demás. Yo siempre trato de controlarlo un poco, pero sepan a los que les molesta que me encantaría no hacerlo, pero es parte de las reglas del juego. Yo trato de nunca mentirles que van a ver algo que después no está. Trato de mantener ese respeto también con el que lo ve, para que no se sienta decepcionado. Por eso trato de subirles buen contenido, pero hay veces que obviamente hay que ponerle un condimento al título, modificarlo un poco para que sea un poco más atractivo, porque si no la realidad es que ustedes no entran después y no se difunde lo que queremos difundir, no se difunde la palabra de tales personas. Es algo a lo que tristemente un poco hay que acostumbrarse. Es así, son las reglas del juego. Yo trato de no mentirles, como les digo, trato de ser sincero con todo en todo aspecto, pero un poco de aderezo hay que ponerle, como hacen todos los noticieros, como hacen todos los programas. Es así, es un poco, no solo está en las redes, también está en la televisión, así que bueno, espero que sigan bien. Gracias por el video hasta acá y no se olviden, bueno, si pueden ponerle me gusta, comentar qué les parece también esto, así que bueno, nos vemos en el próximo video.